Bueno, acá estamos con la sexta clase de computabilidad. Entonces ahora que ya tenemos la notación para referirnos a funciones parciales computables y también tenemos el resultado eh, fundacional de la no computabilidad del predicado HALT, vamos a desarrollar un poco la teoría de la computabilidad que siempre trata de estudiar el límite entre lo computable y lo no computable. En realidad, más se interesa en la no computabilidad y en los grados de no computabilidad. Entonces, el primer resultado que les quiero contar es este, que se llama teorema de la forma normal. Una forma normal en general siempre es alguna expresión que permite describir el objeto que uno estudia de cierta forma. La expresión tiene siempre cierta arquitectura, cierta forma, de ahí la forma normal. Y en este caso nos interesa entender cómo se puede describir una función parcial computable. Y lo que dice el teorema es que una función parcial computable, cualquiera f, de n variables, siempre se puede escribir de esta manera. Se puede escribir como una minimización no acotada de algo primitivo recursivo. R es primitivo recursivo y eso es una minimización no acotada. Después por afuera aplica la función L, pero eso es técnico, eso no es importante. Lo importante es que siempre es una minimización, una, no más de una, minimización no acotada sobre algo primitivo recursivo. Que en este punto debería ya sonarles a muy fácil. Primitivo recursivo es una función computable pero fácil. No en el sentido de que es rápido de computar, me refiero a que es una subclase estricta de la clase de funciones totales computables, ¿no? Vimos al final de la clase pasada que primitiva recursiva implicaba total y computable, pero total computable no implica primitiva recursiva. Entonces lo que este teorema dice es que de algún modo, la diferencia entre lo primitivo recursivo y lo parcial computable es justamente la minimización no acotada. De hecho, una aplicación de la minimización no acotada. ¿Y cómo se demuestra esto? Bueno, es fácil. Como f es parcial computable, tiene algún programa que la computa, digamos que e es el número de ese programa. Entonces, bueno, recordemos que la configuración instantánea la representábamos como el par, número de instrucción y lista representando el estado. Entonces, este predicado que está acá, step counter de x1, xn, e, r de z, lo que afirma, si es verdadero, es que al tiempo r de z, el programa e con entrada x1, xn para. Y entonces, si pedimos que al tiempo r de z el programa e con entrada x1, xn pare, y además pedimos que el left de z sea justamente, miren, ¿qué es esto que está acá? Es el snapshot, es decir, una descripción como estas de acá, del programa E cuando es ejecutado con entrada x1, xn, al tiempo r de z, y del snapshot me quedo con la parte derecha, que sería la lista representando el estado, y después me quedo con el primer elemento de la lista representando el estado, que es el contenido de la variable y, es decir, es la salida del programa E con entrada x1, xn. Entonces, la conjunción de estos dos predicados, del step counter x1, xn, e right de z, y que left de z sea el primer elemento del right del snapshot, es el predicado que buscamos. Ese es r de x1, xn, z. Porque si encuentro un z, no importa que sea el mínimo, no es importante que sea el mínimo, pero es una manera de obtener un z que cumpla estas dos cosas. Si tengo un z que cumple esas dos cosas, ese z lo miro como un par. La parte right de z me dice el tiempo.
¿En qué tiempo el programa paró? En el tiempo right de Z, el programa E con entrada de x1 y xn paró. Y el left de Z me dice cuánto devolvió ese programa, que ya paró. Entonces, si yo busco que el left de Z sea igual justamente a la salida de ese programa, bueno, entonces, cuando encuentre tal Z, cuando encuentre un Z que me hace el predicado R de x1 y xn verdadero, si le tomo el left, eso va a ser la salida del programa. Esa va a ser la salida del enésimo programa con entrada de x1, que es justamente f de x1 y xn. De ahí la igualdad de esta que está acá. ¿Se entiende? Entonces, es un truco esto de usar la minimización no acotada. No estoy interesado con el mínimo z. Estoy interesado en algún z que cumpla esto. Tiene que ser un z con dos partes, parte izquierda y parte derecha, de modo tal que la parte derecha sea un número suficientemente grande como para que el programa al tiempo e haya terminado, porque no es el primer momento en el que el programa termina, ¿no? Es cualquier momento posterior a ese también. En cualquier momento posterior a ese también el step counter da verdadero. Entonces, me busco una parte derecha de z suficientemente grande, tal que el step counter sea verdadero, a ese tiempo el programa ya paró, a lo mejor paró 50.000 pasos antes, pero no importa, en ese tiempo el programa ya paró, y la parte left, izquierda, de z, es el resultado del programa, justamente. Entonces, si encuentro tal z, y listo, entonces es porque el programa paró y además me dio el resultado que está en left de z. De ahí vale esta igualdad. Ahora, si el programa no para, bueno, si el programa no para, evidentemente no voy a tener nunca un z que cumpla estas dos cosas. Jamás. Bueno, entonces la minimización no acotada va a estar indefinida, pero la función también iba a estar indefinida, porque les dije que el programa no paraba. Si el programa con entrada x1 y xn no para, es porque la función con entrada x1 y xn se indefine. Así que esto que está acá va a ser indefinido, y esto que está acá también va a ser indefinido, con lo cual tomarle el left a algo indefinido sigue siendo indefinido. Entonces, en los dos casos vale esta igualdad. En los casos en que esto está definido y esto está definido, y en los casos en que esto está indefinido, esto está indefinido. Coincide. Por supuesto, en los casos en que este está definido y este está definido, no solo pasa eso, sino que además dan el mismo número, gracias a que left de z es el resultado del enésimo programa cuando fue ejecutado con entrada x1, xn. Entonces, gracias a estos predicados que tenemos, que son muy útiles, step counter y snapshot, podemos siempre expresar cualquier función parcial computable de esta manera, con una sola minimización no acotada. El resto son todas cosas primitivas recursivas. R es primitivo recursivo, L es primitivo recursivo. Por ejemplo, R podrá tener adentro minimizaciones acotadas, porque al final son funciones primitivas recursivas. Pero no va a tener minimizaciones no acotadas. La única minimización no acotada es esta que está acá. Bueno, entonces, ¿cómo sigue? Bueno, y acá tratamos de entender cuál es la diferencia entre lo primitivo recursivo y lo computable. Acuérdense que con la nomenclatura que uso, computable ya implica total, ¿no? Si no, hablo siempre de parciales computables. Entonces, una función es parcial computable si se puede obtener de las funciones iniciales por un número finito de aplicaciones de composición, recursión primitiva y minimización. Minimización no acotada. Es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Vuelvo hacia atrás, acá, en esta expresión que está acá, solo hay funciones primitivas recursivas o una minimización. Una función es computable, o sea, parcial computable y total, si se obtiene a partir de las funciones iniciales por un número finito de aplicaciones de composición, recursión primitiva y minimización propia. Minimización propia quiere decir que es una minimización no acotada, pero que nunca se indefine. O sea, una minimización no acotada, pero que siempre encuentra el mínimo elemento que busca y que cumple la propiedad. Surge también del mismo enunciado, ¿no es cierto?
si esta función de acá es total, bueno, esta va a ser una minimización no acotada, pero propia. Pero lo importante es que es esto, que usa siempre una minimización. Bueno, eso no lo dice este enunciado. De hecho, uno puede ver que alcanza con un uso de la minimización. Pero la moraleja es que la diferencia entonces entre lo computable y lo primitivo recursivo es la minimización, no acotada. Eso es lo que no puede, eso es lo que no, a lo que no llegan las funciones primitivas recursivas, a poder minimizar sin cota, ¿no? Por supuesto, en algunos casos habrá cota, como el caso del enésimo primo. Al principio no sabíamos cuál era, después nos dimos cuenta que había una. Pero en general, las funciones primitivas recursivas no logran la minimización no acotada. ¿Está bien? Eso sí lo logran las funciones parciales computables. Bueno, entonces, ahora les voy a introducir una intuición de un teorema importante que se llama teorema del parámetro. Entonces, miren, piensen esto. Agarren un programa, P, que tiene entrada x1, x2. Un programa que tiene como entrada dos variables. Estas son sus instrucciones, la instrucción 1, la instrucción 2, la instrucción que cada instrucción va a tener su número de instrucción codificado como ya lo vi. Ese programa computa una función de dos variables, que se llama f, digamos, f de x1, de f de xy, va a ser, esta es la notación con la que se tienen que poner cancheros ahora, esto quiere decir, es la función computada por el programa P con entrada xy. Lo vimos, es cuando di la semántica formal del lenguaje S. P va a ser este programa que está acá, y este programa que está acá tiene número, bueno, como les enseñé que se tenían que codificar los programas, es decir, es la codificación de la lista número de I1 hasta número de IK, y a eso le resta número. Ese es el número del programa. Hasta ahí no dije nada, solo repasé cosas que ya sabíamos. Ahora miren, imaginen que ahora busco un programa, o un número de programa. El programa se va a llamar P sub 0, que no computa F. Para F ya tengo un programa, se llama P. Ahora busco un programa P sub 0 para la función F sub 0. ¿Y quién es la función F sub 0? Bueno, es una función de una variable, a diferencia de F, que era de dos variables, y está definida como F sub 0 de X es igual a F de X0. Fijan el segundo argumento siempre en 0. La pregunta es, ¿cómo hago para obtener un programa para F sub 0 a partir de un programa para F? ¿Cómo modifico el programa P para obtener P sub 0? Bueno, una manera es asegurarme de que siempre la segunda variable viene en 0 y después ejecutar el programa P. Entonces podría pensar en esto, podría pensar que a este programa P, que es este que está acá, le agrego estas dos instrucciones. Una instrucción que lo que hace es restarle 1 a la variable x2, que es el segundo parámetro, ¿no? El segundo argumento, hasta que la deje en 0. ¿No? Eso podría ser. Y entonces, este programa que está acá, todo este programa que está acá, computa ahora la función f sub 0. Claro, porque siempre deja a la segunda variable, x2, en 0. Y después ejecuta p, con lo cual estoy calculando la función f sub 0 de x igual f de x0. ¿No? ¿Se entiende? Y claro, como tengo el programa, puedo obtener el código del programa. El código del programa, p sub 0, será, bueno, es el mismo código que este, pero le tengo que anteponer las instrucciones correspondientes extra. Bueno, no importa, hasta se llaman 109 y 110, no importa, pero es la lista 109, 110 y después la lista que tenía antes. Y después -1. Bueno, la manera que tenemos de codificar programas. ¿No? Hay un pequeño detalle acá que hay que tener en cuenta, pero es muy fácil de arreglar, no me voy a meter con eso, y es que esta etiqueta
a lo mejor está mal acá. Porque a lo mejor esta etiqueta aparecía mencionada en el programa P. Y si aparecía mencionada en el programa P, bueno, está mal usar acá porque cuando este programa P salte a la etiqueta A, en lugar de saltar a donde tenía que saltar, va a saltar acá. Está bien, si eso pasa, hay muchas maneras de arreglarlo. Una forma de arreglarlo es primero a este programa que está acá, cambiarle las etiquetas A por otra etiqueta que no aparezca en el programa. No sé, AA, o B, o Z, o otra que no aparezca en el programa. Eso se puede hacer con funciones primitivas recursivas, es muy fácil, y en la práctica, en la guía de ejercicios, tienen ejercitación en ese sentido. Yo no me meto con eso porque es un tema técnico poco importante para lo que sigue. Entonces, muy bien, a partir del programa P, obtuvimos el programa P sub 0. P computa una función de 2 variables, P sub 0 computa una función de una variable. A la segunda la deja en 0, y después es lo mismo que P. Ahora, si quisiera en lugar de computar la función F0, quisiera computar la función F sub 1, que es una función de una variable. F sub 1 de x es igual a f de x1, deja siempre el segundo argumento de f clavado en 1. Bueno, puedo hacer algo parecido. Puedo copiar el programa P que ya tenía, que era un programa para 2 variables, pero asegurarme de que la segunda variable siempre la deja en 1. Y eso lo puedo hacer, por ejemplo, bueno, igual que antes, pero ahora con estas 3 instrucciones de acá, ¿no? Estas dos me aseguran que deja la variable x2 en 0, y esta me asegura que deja la variable x2 en 1, porque después de dejarla en 0 le suma 1, así que quedó en 1. Está, por supuesto, la misma salvedad que les dije recién acerca de la etiqueta, ¿no? Y entonces, ¿qué función computa ahora este programa que se llama P sub 1? Bueno, computa las funciones F sub 1. ¿Y cuál es el código de P sub 1? Y es el mismo código que tenía para P, pero lo tengo que anteponer estas 3 instrucciones. No importa cuáles son, 109, 110, 26, ¿qué importa? El número que le corresponde, ¿está bien? Y después restarle 1. Bueno, la codificación que conocemos de los programas. Y así podría seguir. Bueno, ahora quiero fijar el segundo argumento en 2. ¿Qué tengo que hacer? Y la misma idea. Tenés que unir acá y dejar el segundo argumento en 2, ¿está bien? Y después ejecutar el programa. Entonces, en general, tenemos una forma de, a partir del programa P, obtener el número del programa P sub 1, o P sub 2, o P sub 3, o P sub J en general. Y esa transformación del programa original P en el programa P sub J consiste en hacer estas cosas de acá, en anteponer una serie de instrucciones a la codificación del programa. Pero esa transformación de uno en otro es primitiva recursiva. Ustedes me dan un programa cualquiera, P, me dicen cuál es el código de P, y yo se los transformo para que ahora el primer argumento o el segundo argumento esté clavado en 0, o clavado en 1, o clavado en 2, pero esa transformación, ese mapeo, es siempre primitivo recursivo, porque consiste en juxtaponer al principio un montón de instrucciones que yo ya sé cuáles son 109, 110 y después un montón de 26. Bueno, entonces, miren, en general, siempre tenemos un programa P sub x2 para la función f sub x2, que es una función de una variable, que es f sub x2 en x1 es f de x1 x2. Lo mismo que estamos haciendo, pero ahora en vez de con f sub 0, f sub 1, f sub 2, f sub algo. Ese algo lo llamo x2. f sub x2. La transformación a partir del programa y el x2, esto es lo que le estaba diciendo recién, es primitiva recursiva porque es esta cuenta que está acá. Tengo que poner en la lista un 109, después un 110, y después poner lo que ya estaba en P, pero shifteado, o sea, corrido 2 posiciones, bueno, no, un 109, un 110, después muchos 26, de acuerdo a lo que diga X2, y después esto, shiftear todos los elementos que aparecían en el programa P. O sea, esto mismo, ¿no? Esta idea. Esto de poner un 109, un 110, un montón de 26, bueno, tantos como hagan falta,
Y después, a continuación, esta parte que está acá, es la misma que la que estaba en el programa. Esa es la parte esta, ¿sí? Entonces, tienen, a ver, el 109 es este, el 110 es este, después vienen un montón de 26, dependiendo quién sea el valor de x2, por supuesto, están acá, y después viene el azul, que era el programa original, ¿no? ¿Se entiende? Esa es la cuenta. Y eso es una cuenta primitiva recursiva, porque es primos elevados a exponentes, productorias, enésimo primo, restar 1, productos, longitud, en fin, bueno, cosas que son primitivas recursivas. Entonces, S de dos variables es una función primitiva recursiva. ¿Está bien? Bueno, lo que esto termina probando es que hay una función primitiva recursiva S de dos variables que hace este trabajo. Acá la notación yo sé que es un poco engorrosa al principio, pero ya se van a acostumbrar. Miren. ¿Qué dice acá? Acá dice, esta es la función que computa el iésimo programa, o sea, el programa con código I. El iésimo programa con entrada x1, x2 tiene el mismo comportamiento que el programa de código sx2i solo con entrada x1. Entonces, este que está acá es un programa, es una función de una variable, y esta que está acá es una función de dos variables. Esta que está acá es la función que computa el programa con código I y entrada x1, x2. Y esta que está acá es la función que computa el programa con código no I, un I modificado. Ese I modificado se llama S de x2i y solo con entrada x1. Esto en jerga computing se dice hardcodear. Hardcodean el valor de x2 en el programa. O sea, le meten el valor de x2 como instrucción adentro del programa. Ya no es un parámetro que lee, lo meten como código. Pero claro, para cada valor de x2 tiene que poner un código distinto. El código, todo el código modificado se llama S de x2i. ¿Está bien? Este teorema se llama teorema del parámetro. Y lo que hace es, agarra una de las variables y la mete como parte del programa. La baja lo que era una variable, ya no es más una variable, ahora es parte del programa. Pero claro, para cada valor de la variable va a ser una modificación distinta al programa. Lo baja en este sentido, ¿no? En el sentido que lo pone acá adentro, lo mezcla con I, lo mezcla con el I que ya tenía. Y ahora es un nuevo programa, ya no es el programa I, ahora es el programa que se llama S de X2, sí, es otro código, que depende de X2, por supuesto, y desde luego depende de I. ¿No? Bueno, espero que se haya entendido. Esta es la versión del teorema del parámetro para funciones de dos argumentos. En general, uno puede probar, y esto lo pueden ver en el libro de Davis, pero es la misma idea, no hay nada nuevo. En general, uno puede probar esto. Para cada n y m hay una función primitiva recursiva e inyectiva que se llama SNM, que es de n más 1 variables, tal que, y esto que está acá, yo sé que es un lío, hay un montón de, pero es la misma idea que esto que está acá arriba, la misma idea. Miren, si tienen una función de n más m variables, computada por el programa I, supongo que recibe como entrada x1, xm, u1, um, les cambié de nombre porque me sirve para lo que viene a la derecha nada más, pero tiene n más m argumentos de entrada, x1, xm, u1, un, x1, xm, u1, un, eso es igual a, y ahora agarran este cachito y lo bajan como parte del programa.
Entonces, ya no es, del lado derecho ya no tenemos una función de n más m entradas, sino solo de m entradas, porque las otras n las bajaron y las pusieron como código de programa. ¿Y cuál es el código de programa? Y el código de programa es este que está acá, ese que está ahí, que es una modificación del programa original I. Ya no es I, es otro programa. Es un programa que es el I mezclado con otras cosas. Y esas otras cosas son justamente el valor de 1 o m. Claro. Bueno, esa función se llama SNM. Observen que es inyectiva porque es esta idea que está acá. Juxtapone al principio, ¿no? Un prefijo en esta lista, o esta es una lista, ¿no? Son estas listas que estábamos viendo acá, ¿no es cierto? Estas listas que están acá. Juxtapone al principio y eso es, por supuesto, es una función inyectiva. Bueno, entonces, ese es el teorema del parámetro. Muy útil, van a ver. Un poco difícil de entender el enunciado, yo sé, pero una vez que lo vean varias veces, lo van a ir entendiendo, si no, después me hacen las consultas. Bueno, eso es el teorema del parámetro. Ahora vamos a entrar en otro tipo de resultados que para mí siempre fue bastante asombroso. Ya vamos a llegar. Esto es una introducción, una motivación que quiero hacerles. Y es que, ¿se acuerdan en la demostración de Halt? El absurdo se llega finalmente cuando se ejecuta el programa con el mismo argumento, o sea, recorriendo la diagonal. ¿Se acuerdan que llegábamos a un absurdo cuando queríamos hacer algo con Halt de XX? Justo ahí llegaba el absurdo, ¿no? De alguna forma estamos preguntando qué pasa con el xésimo programa cuando es ejecutado con entrada X. O sea, un programa que se ejecuta con su misma entrada. Claro, como los programas son números naturales, eso tiene sentido. Un programa que se ejecuta con su misma entrada. Lo que pasa es que los programas son números naturales y las entradas son números naturales. Entonces eso semánticamente tiene sentido. Entonces, lo que les quiero mostrar es que en general los programas pueden dar por supuesto que conocen su propio número de programa, su propio código. Eso es medio raro porque ¿cómo uno va a estar escribiendo un programa y de repente va a decir, bueno, y ahora con mi número de programa hago tal cosa? ¿Cómo puede ser eso si no lo terminé de escribir el programa y no sé cuál es su código? Bueno, pero se puede. Se puede. Y está justificado por los teoremas que siguen. Por ejemplo, ¿no? En particular, si un programa conoce su propio código, podría hacer algo como escribir mi código, o sea, dar como salida mi propio código. Yo soy el programa, ¿no? Yo soy un programa que digo, devolver mi código. Pero ¿cómo hago eso? Si no se puede, si estoy escribiendo el programa, yo qué sé cuál va a ser mi código, si no lo terminé de escribir. Bueno, pero se puede. Eso es para mí lo asombroso. Ya van a ver cómo. Entonces, miren, esto viene en realidad en un enunciado mucho más general, es consecuencia de un enunciado mucho más general que se llama el teorema de la recursión. Así, el teorema de la recursión dice, si G de n más 1 variables es parcial computable, entonces existe un programa E tal que el eésimo programa, justo el eésimo programa, con entrada x1, xn, da G de x1, xn. Justo G de E. Existe un programa E tal que el eésimo programa da G de E. Si no leo el resto de los argumentos. ¿Está bien? El programa se llama E y hace una cuenta con E. Hace la cuenta G de E. Bueno, eso siempre pasa cuando G es computable. Si G es parcial computable. Si G es parcial computable, siempre existe un E que cumple con eso. Y la demostración es asombrosamente simple. Miren, agarramos la función S1n del teorema del parámetro. O sea, no se acuerdan, pero la función S1n hacía esto, hacía este trabajo. Agarraba esta variable que estaba acá y la hard codeaba en la jerga de los computadores.
Ese nuevo programa se llamaba S1N de UI. I era el programa original, U es la variable que bajó. Ahora, este tiene N variables de entrada, y este tiene N más 1 variable de entrada, ¿no? Por eso el nombre S1N. Entonces, miren, la función, el mapeo, que manda la tupla x1, xnb a g de s1n de bb, x1, xn, eso es parcial computable, porque g es parcial computable y s1n es primitiva recursiva. Así que la composición es la composición de dos parciales computables, es parcial computable. ¿Por qué este mapeo y no otro? Bueno, este es el galerazo. En computabilidad es un poco difícil a veces explicar de dónde salen las construcciones que después terminan haciendo terminan haciendo el trabajo. Yo por ahora me conformo con que sigan el argumento. Y después, con mucha ejercitación, se van a dar cuenta de dónde salen, por ejemplo, de dónde sale este mapeo. Porque es que en esta demostración yo uso ese mapeo. Pero es difícil al principio. Al principio es difícil darse cuenta de dónde salen las cosas. Como la demostración de Halt, era muy sencilla si uno la sigue, pero tal vez a uno no se le hubiera ocurrido eso. Bueno, con la ejercitación, con la práctica, van a ganar esa intuición. Por ahora, me conformo con que sigan el argumento. ¿Está bien? Entonces, tomo este mapeo que está acá, el que manda la tupla x1, xnb a g de s1n, bb, x1, xn. Bueno, eso es composición de parciales computables. Listo, es parcial computable. Bueno, y ahora miren. Como es parcial computable, hay un programa que la computa. Bueno, ese programa se llama D, tiene código D. Así que phi sub D, acuérdense, es la función computada por el programa de código D. Phi sub D de x1, xnb es esa cosa que puse ahí, g de s1n, bb, x1, xn. Bueno, esto mismo que está acá, es esto que está acá. Pero como es parcial computable, le doy un nombre al programa. Digamos que es el programa D. Y entonces, ahora, miren, si aplico el teorema del parámetro para esta D que está acá, ¿no? Esto mismo que tengo acá escrito, pero en vez de I le pongo D. Bueno, entonces es phi sub D, es lo mismo, phi sub D de x1 a xnb, es lo mismo que phi sub, acá decía S1n UI, acá tengo que poner S1n BD de x1 xn, ¿no? O sea, acá solo estoy aplicando el teorema del parámetro. Y entonces, ven, ya tenemos algo que casi es lo que buscamos, porque nosotros buscábamos alguna cosa acá que la pueda poner también acá. Y acá ya casi lo tenemos, porque tengo esta cosa acá y esta cosa acá. Pero no, todavía no, porque, bueno, los dos círculos azules no son iguales, ¿no? Ven, acá dice S1N de BB y acá dice S1N de BD. Bueno, pero ¿qué hay que observar? Hay que observar que esta igualdad vale para cualquier D, en particular para B igual a D. Y entonces, ahí sí, llegamos a lo que queríamos. Llegamos a encontrar una cosa, un E, ese E va a ser S1N de DD, tal que G de E es lo mismo que phi sub E. ¿Está bien? Que está acá. Ven, las dos cosas rojas ahora sí son iguales. Cuando instancian D corta igual en D, de dedo. ¿Se entiende? Bueno, ese es el teorema del parámetro, el teorema de la recursión. El teorema de la recursión usa el teorema del parámetro. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora miren, ahora que tenemos este enunciado que dice que si G es parcial computable, entonces siempre existe un E tal que phi sub B es G de E. Bueno,
Perdón, antes de lo que les iba a decir. Observen que hay infinitos E que hacen ese mismo trabajo, ¿no? Eso sale de que, de que esta función S1n es inyectiva. Así que para distintos valores de B voy a obtener distintos valores de S1n de B, y observen que siempre hay infinitos valores, infinitos programas D que cumplan esta igualdad, ¿no? Siempre hay infinitos programas para una cierta función computable. Bueno, eso es lo que explico acá. Esto no es muy importante, que hay infinitos. Bueno, solo sale del hecho de que la función que usa el teorema del parámetro es inyectiva. No es muy importante. Bueno, entonces ahora llegamos a esta cosa rara que llaman quines, que son programas, esto en la vida real, la vida real, la vida de los programadores, que no sé si, que son programas pero quiero decir, programas escritos en lenguajes reales de programación, que cuando uno lo ejecuta, ¿qué sale por pantalla? El mismo código del programa. Es raro, porque uno tiene un código de programa, en C, por ejemplo, y cuando uno lo ejecuta, ¿qué salida da? Su código. O sea que sí se puede. Por lo menos en muchos lenguajes. Y hay gente que se dedica entonces bueno, a encontrar estos quines, ¿no? En sus tiempos libres. No es que haya gente que trabaje de esto, pero es una curiosidad. Miren, este programa que está acá, no se entiende nada. Yo sé que no se entiende nada, pero es un programa en C. No es un programa en S, es un programa en C. No sé, al parecer cuando uno lo ejecuta por pantalla saca eso mismo. Es un programa y cuando lo ejecutas se muestra el mismo. Raro. No sé, yo no entiendo nada. Pero no, es un ejemplo, no es que no les voy a enseñar C. Qué sé yo. Una curiosidad. Pero lo que pasa es que eso se formaliza en la teoría. Siempre hay programas que se devuelvan a sí mismos. Nuestro lenguaje S no puede imprimir por pantalla, ¿no? El output es la salida de la función. Y bueno, hay un E que es la salida del décimo programa. Esa pregunta. ¿Existe un E tal que phi sub E para cualquier entrada? No importa, la entrada no la mira. ¿Hay un E tal que phi sub E de X es E? O sea, ¿hay un programa E, un programa de código E, que devuelva E? Hace muchos años hice esa pregunta en la clase y un alumno me dijo, sí, hay. Yo no pensé que iba a poder sacarlo, pero lo sacó. Dijo, sí, hay, es el programa vacío. Y claro, ahí me puse a pensar que, claro, el programa vacío. Porque ¿qué código tiene el programa vacío? El programa vacío tiene código 0. ¿Y el programa vacío qué función computa? La función constante 0, porque siempre devuelve el valor de y que es 0. Y entonces, claro, me arruinó lo que yo iba a decir, porque yo quería usar el teorema de la recursión. A ese alumno lo boché, por supuesto, y me di cuenta de que tenía que cambiar mis transparencias. Y entonces la pregunta que hice fue, ¿hay infinitos E tal que phi sub B de X siempre da E? Y claro, ese alumno ya no estaba en la cursada, pero esta no me la pudieron volver a responder, salvo los que sabían la demostración. Entonces, lo que les quiero contar es que hay infinitos E, tal que phi sub B de X es igual a E. O que hay uno. Que hay uno justo uno da con un caso muy simple. Pero bueno, ¿cómo se prueba esto? Bueno, muy fácil también, muy fácil. Usando lo que tenemos son dos líneas. Agarren la función g de dos variables definida por g de zx igual a z.
Es una función primitiva recursiva. En particular, parcial computable. Aplican el teorema de la recursión, que dice que hay infinitos la versión, ¿no? La segunda versión del teorema de la recursión, que dice que existen infinitos tal que phi sub de x es g de x. O sea, hay infinitos programas tal que el enésimo programa con entrada de x da justo g de x. Pero g de x por definición es Así que ahí tienen infinitos programas que dan su propio código. Y no hay nada especial con que haya usado acá phi sub de x igual a Podría haber puesto otra cosa, más 1, y tal vez a aquel primer estudiante no se le hubiera ocurrido la respuesta, decir el programa vacío, porque acá ya no funciona el programa vacío. Pero la misma cosa, es un programa que devuelve su código más 1. Y sí, lo mismo, pero acá en lugar de poner g de zx igual a x, perdón, g de zx igual a z, tendrán que poner ¿qué cosa? G de zx igual a z más 1. O si no, les podría haber dicho, por ejemplo, bueno, no, un programa que devuelva el doble de su código. Y bueno, la misma cosa, ¿no? Es la misma idea, siempre la misma idea. Pongan acá 2 por E. Y bueno, acá tendrán que poner g de zx igual a, ¿cómo sería esto? 2 por z, ¿no? O pongan 2 por E más 1. Y bueno, acá tendrán que poner 2 por Z más 1. Pero funciona siempre. Es decir, hagan una cuenta con el programa, con el código del programa, una cuenta con E, y esa misma cuenta con E la ponen acá en G, ¿no? Bueno, pero esa cuenta tiene que ser computable, si no la cosa no funciona. Esa es la función G del teorema de la recursión. ¿Está bien? O sea, no había nada especial con decir phi sub e, el especial era lo raro tal vez, phi sub e de x igual a justo el programa devuelve qué raro. Pero podía ser más 1, podía ser una cuenta con Esa cuenta con es g en la demostración. Entonces, bueno, esto es lo que les cuento acá. Existirá, dada una función h parcial computable, existe un tal que justo el enésimo programa da la cuenta h con entrada y sí, por el teorema bueno, el teorema de la recursión, lo mismo que vimos recién. Es la misma demostración, solo que ahora g se define, o g de zx se define como h de z. Lo que les expliqué recién. ¿Está? Bueno, así que estos quines que aparecen en los lenguajes de programación verdaderos se formalizan en la teoría. Es decir, siempre hay programas que se computan a sí mismos, que devuelven ellos mismos, o una cuenta de ellos mismos, siempre que esa cuenta sea computable, sea la aplicación de una función computable. ¿Está bien? Bueno, entonces, el otro teorema que quiero ver es el teorema del punto fijo. Entonces, el punto fijo, en general, un punto fijo de una función, de una función h, digamos, es un valor tal que h de x es igual a x. Hay funciones que tienen punto fijo y funciones que no tienen punto fijo, por supuesto. Este teorema habla de un punto fijo, no de funciones, así nomás, pero sí en este sentido. Tal vez f, que es computable, no tiene punto fijo, ¿no? Bueno, sí, hay funciones que no tienen punto fijo. Pero sí pasa siempre que hay un tal que f de no es que sea igual a pero la función que computa el f de enésimo programa es lo mismo que la función que computa el enésimo programa. Eso sí, para cualquier f computable, siempre hay un tal que y f de son dos programas distintos, seguramente.
pero que computa la misma función. Para cualquier f, para cualquier f computable, siempre hay un programa tal que ese programa y f de ese programa, o sea, esos dos códigos que seguramente son distintos, computan la misma función. Eso también es raro, ¿no? ¿Cómo? Porque f es cualquier cosa, computable, pero cualquier cosa. Entonces, ¿cómo puede ser que siempre haya un programa que no le importe que sea aplicado a f? O sea, el programa e y f de e computan la misma función. Son programas distintos, pero computan la misma función. Qué raro. Pero pasa, ahora van a ver, y además es una herramienta importante el teorema de punto fijo. No es una curiosidad nada más, es una herramienta muy importante para la teoría. Bueno, la demostración, como siempre en estos casos, es cortita y fácil de seguir, aunque puede ser difícil de imaginar cómo se llegó a esta solución. Ahora, en unas clases van a tener la intuición, o con suficiente práctica van a tener la intuición. Miren, agarren la función g de dos variables definida de esta manera. G de zx es phi sub f de z x. O sea, la salida del programa f de z con entrada x. Estoy todo el tiempo usando esa notación, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es lo mismo que el poliuniversal con entrada x, f de z. Simula el programa f de z con entrada x. Es eso. O sea, la salida del programa de código f de z con entrada x. Aplicando el teorema de la recursión, que es lo que acabamos de ver, existe un e tal que, para todo x, phi sub e de x es igual a g de ex, y eso es igual a phi sub f de x. O sea, nada más que aplicar el teorema de la recursión. ¿Está bien? Como g es computable, puedo aplicar el teorema de la recursión. El teorema de la recursión dice que existe un e tal que el eésimo programa con entrada e da justo g de x. El eésimo programa con entrada x da justo g de x. Eso es lo que dice el teorema de la recursión. Esta primera igualdad sale de aplicar el teorema de la recursión. Esta segunda igualdad sale por la definición de g nada más. G de x es lo mismo que phi sub f de x. Ya está, ya lo probamos. No, porque esto quiere decir, ¿no? Si para todo x pasa esto, bueno, más abreviado lo puedo escribir phi sub e es la función phi sub f de e. Esa es notación matemática que se usa para funciones, ¿no? Función g igual a h quiere decir que punto a punto g es igual a h. Bueno, así que ahí tienen el teorema del punto fijo. Termino la clase con esta función, con este ejercicio, que ya empieza a ser el tipo de ejercicios o de preguntas que se hace la teoría de la computabilidad. Es acerca de si funciones son computables o no computables. Más bien si son no computables y cómo probamos que son no computables. Miren, esta función f, bueno, es un predicado en realidad, es una función total que decide si el x, que es el argumento, representa un programa que computa una función total o no. Decide acerca de si una función parcial computable es total o no es total. Si devuelve 1 es que phi sub x es total, o sea, el xísimo programa es total. Si devuelve 0 es porque el xísimo programa no es total, es decir, en algún momento se indefine para alguna entrada. De algún modo, es una función más difícil que el HALT, porque el HALT recibía dos parámetros, el programa y la entrada, y decidía si ese programa para esa entrada paraba o no paraba. Esta función recibe solo una entrada, que es el programa, y se fija si para toda entrada de ese programa para o no para. Si para siempre, es total. Y si en algún caso no para, no es total. Eso es solo una intuición. Pero dentro, el hecho de que es una función más difícil que HALT.
Pero ese hecho de que F es más difícil que HALT se formaliza en la teoría también. Más adelante lo van a ver. En un sentido muy preciso, F es más difícil que el HALT. Las dos son no computables. Esto lo van a ver ahora, que F no es computable, se los muestro ahora en un segundo. Pero tanto F como G son no computables. Sin embargo, F, en un sentido muy, muy preciso de la teoría, es más difícil que HALT. Por ahora les doy la intuición, nada más. Entonces, pero bueno, vamos a ver por qué F no es computable. Eso es lo que hay que ver, que F no es computable. Razonamos así. Supongan que F es computable. Entonces, puedo escribir este programa, o pseudo programa, ustedes lo podrán hacer bien si quieren, que dice, si f de x es igual a 1, go to a. Como f es computable, lo puedo meter adentro de un programa, sin problema, y entonces si f, igual que hicimos con el HALT, entonces si f de x es igual a 1, go to a, se cuelga. Si f de x es igual a 1, se cuelga. Y si f de x es igual a 0, para. Y devuelve 0. No importa mucho que devuelve, pero devuelve el valor de la variable y, que es 0. Entonces, ¿qué función computa este programa? Bueno, y acá está el truco. Voy a pensar que este programa computa una función de dos variables. De dos variables. Yo sé que es raro eso, porque al final, si miran acá, solo hay una variable. Pero se acuerdan que podíamos ejecutar programas que solo mencionaban x1, como este caso, y que en realidad lo consideramos como programa de dos variables. Por eso es que teníamos este superíndice 2 acá. Psi sub p supra 2 es el programa, es la función que computa el programa P con dos entradas, que se llaman x1, x2 las entradas. Yo sé que x2 no aparece mencionada, pero no hay nada malo con eso. Simplemente tengo un código que no menciona a x2 y computa una función de dos variables. Entonces, la función que computa este programa, visto como programa que recibe dos parámetros, el segundo no lo usa, computa esta función, la voy a llamar g. Entonces, psi sub p de xy computa g de xy. No se mareen que acá pongo xy en lugar de x1, x2, es lo mismo, ¿no? Podría haber puesto x1 acá y x2 acá, x1 acá, x2 acá y x1 acá, es lo mismo, solo para escribir menos. Los que se llaman x1 y x2 son los nombres de las variables, ¿no? En el código. Bueno, entonces, la función que computa el programa P con entrada xy, se lo llamo g de xy, ¿y qué va a hacer? Y bueno, va a ser 0 si f de x es igual a 0. Si f de x es igual a 0, el programa para y devuelve 0. Ahora, que f de x sea igual a 0 es que phi sub x no es total, ¿no? O sea, este programa se define, estoy mirando el segundo caso, se define cuando phi sub x no es total. Y se indefine cuando phi sub x es total, porque es cuando f de x da 1. Cuando f de x da 1, es porque phi sub x es total. Acá es como si dijera, entonces acá tienen que leer como si dijera, si phi x total, ¿no? Si phi x es total, indefinite. Si phi x no es total, anda a la siguiente instrucción, no hay, terminás, listo, con valor 0, chao. ¿No? Entonces, el programa, este programa, visto como programa de dos entradas, computa esta función que está acá. ¿Está? Y entonces ahora hacemos esto. Miren. Por el teorema de la recursión, hay un E, tal que phi sub e de i es igual a g de ei. Eso es lo que dice exactamente el teorema de la recursión, porque g es una función parcial computable. Entonces, miren esto. Esto es interesante. Supongan que phi de e es total. ¿No? Vamos a analizar el eésimo programa. Si phi de e es total, el e es el que surge del teorema de la recursión, ¿no? Es ese que existe tal, el de la existencia del teorema de la recursión, ese es e. Entonces, si phi sub e es total, entonces, ¿qué pasa? Bueno, si phi sub e es total, a ver, veamos. Vamos a leer acá. Si phi sub e es total, entonces g de e
i se indefine, para cualquier i. Es lo que dice esta igualdad que está acá, ¿no? Dice eso, dice, si phi sub b es total, entonces g de e, i es igual a indefinido. O sea, se indefine, g de e, i se indefine para todo i, ¿no es cierto? G de e, i se indefine para todo i. Pero g de e, i es lo mismo que phi sub b de i. Entonces, phi sub b de i está indefinido para todo i. El eésimo programa para cualquier entrada i se indefine. Bueno, entonces, el programa, la función, la eésima función parcial computable, que es esta, phi sub b, no es total, es súper no total. Se indefine siempre. Lo más lejos que puede estar de ser total. ¿No es cierto? Entonces phi de e no es total. Entonces miren, partí de que phi de e era total y llegué a que phi de e no es total. Bueno, está. Entonces lo que en realidad estaba pasando es que phi de e no era total. Pero si phi de e no es total, entonces, lean acá ahora, si phi de e no es total es porque entra por acá, ¿no es cierto? Acá dice phi x no total. Entonces ahora, lo hago con x igual a e, ¿no? Si phi de e no es total, entonces g de ei da siempre 0, por definición de g. G de i da siempre 0, pero g de ei es phi sub b de i. Entonces, phi sub b de i da siempre 0. El programa e con cualquier entrada da siempre 0. O sea, la eésima función parcial computable da siempre 0, que es una función total. La función constante 0 es una función total. Entonces, phi de e es total. Y ahora sí, estas dos cosas juntas son un absurdo. Porque dice phi de e total, si solo si, phi de e no total. ¿De dónde provino el absurdo? El absurdo provino de suponer que f era computable. Así que f no es computable, igual que el halt, pero en un sentido muy preciso que vamos a poder determinar la clase que viene, es más difícil que el halt. Las dos son no computables, tanto halt como f, pero esta es más difícil. ¿Está bien? Bueno, creo que acá termina esta clase, que fue más o menos corta. Entonces, la clase que viene les hablo sobre conjuntos computablemente enumerables. Es una noción de semicomputabilidad para conjuntos ahora. Cambiamos el objeto de estudio, vamos a estudiar conjuntos en lugar de funciones. Y ya con esto termina la parte de computabilidad. Hay una octava clase opcional que pueden leerla, que no forma parte de la cursada, de todas maneras. ¿Está bien? Y era un poco propaganda de una materia optativa que a veces doy que se llama teoría de la computabilidad. Pero con la próxima clase vamos a terminar lo de la parte de computabilidad. ¿Está? Bueno, listo. Nos vemos la próxima.